trabajo. Es un gozo estar aquí para adorar al Señor. Por favor. Y apórtense bien, Vamos a La ver. vez pasada nos Y la- pescaron y la- comiendo pizza. La gente decía, no importa, está bien. Lucy puso ahora que escribiera a la gente de Disculpe. dónde están viendo. Ajá. ¿Y de dónde? De Canadá, México. Bien. Bueno, vamos a orar ya que llegó Irma. Simpático Vamos a ver, orar. a ver, Para de dónde empezar. llega. Señor, gracias. Como cada viernes estamos acá para pedir tu misericordia, tu gracia, para poder aprender tu palabra. Gracias, oh Dios, y pedimos guíes este estudio, que nuestras mentes se abran y que nuestro corazón se someta a tu voluntad para poder aprender. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan, vamos. Capítulo 4. Y justo el primero es Juan Cerruti. ¿Está? Hola Juan, sí. ¿Está Juan? Jesús y la mujer samaritana. Juan. ¿Qué versículo? Juan, nos hemos quedado en el versículo 23 y 24. Vimos la primera parte. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Por el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, la semana pasada estábamos definiendo esto, qué significaba en espíritu y en verdad. Dijimos que en espíritu significa que para que realmente haya adoración tienes que entrar a ese tercer nivel, ¿no? Es decir, no puede ser una adoración puramente corporal, ¿no? Tiene que ser tampoco solamente de los sentimientos con el alma o una adoración intelectual, sino que tenías que entrar al nivel de arriba, al nivel del espíritu, ¿no? Que ahí es donde está concentrada esa capacidad de adoración y es donde está concentrado esa conciencia de eternidad, ¿no? ¿Recuerdan el cuadrito que les di, no? Este era, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos tocaba hablar de adorar en verdad. Y para adorar en verdad vamos a leer primeramente San Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17 le toca a Irma. Santifícalos. Es un momentito porque están medio lentitos. Pero que alcancen ahí. Si nunca lo han subido, entonces. Juan 17, 17. ¿Ves? ¿Cómo se llama? Juan 17, 17, la. Okay. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, entonces yo tengo que adorar en espíritu y en verdad. Y la escritura dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces yo tengo que adorar a Dios en verdad, es decir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Puede haber adoración basada en una mentira? No. Sí, No. claro. En algo que no está Claro, en la palabra. puede haber. Claro, la idolatría. Bueno, claro. La idolatría es adoración basada en una mentira. No, pero un verdadero cristiano. Claro, entonces, pero podemos estar confundidos, equivocados y Podríamos estar pensar. tratando de adorar cuando no estamos adorando, ¿no? No, estamos Adorar adorando imágenes, hay gente que adora. Cualquier otra cosa. no solo imágenes, sino también tus propios intereses, Claro. tus propios ídolos O que no los ves. O puede ser entrenado, enseñado en una herejía y tú te crías en esa herejía y después sacarte de ahí no te saca nadie. Y tú estás acostumbrado a adorar a Dios basado en una herejía. Por ejemplo, justamente discutíamos ayer este tema y yo les decía a ellos, el confesar, el declarar, el reclamar, el decir yo le arrebato al diablo, todas esas doctrinas no son verdad. Pero esa gente ha sido formada así. Los han formado de que se han convertido, los han formado mal.
Entonces cuando llegan a una altura en que ellos están adorando basados en una mentira, porque ellos están adorando incorrectamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces vamos a ver hoy día, rápidamente, 5 aspectos que me parecen, la Biblia es muy clara, 5 aspectos sobre lo que la Biblia presenta como marco, ¿ya? Como el marco, el área, el espacio, como debe ser la adoración, ¿ok? Y vamos en primer lugar, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Esto lo vimos la semana pasada. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Le toca a Mónica. Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien. De la semana pasada dijimos que el punto inicial, el punto principal de la adoración es que la adoración está centrada en Dios y no en nosotros. La adoración está centrada en Dios y no en nosotros. Y dijimos, estábamos hablando de cómo se han trastocado los cultos en algunas iglesias que han convertido el culto de adoración en un show musical, pensando en el auditorio, no pensando en adorar a Dios, sino pensando en satisfacer al auditorio. Y si el auditorio quiere escuchar rap, le dan rap. Y si el auditorio quiere escuchar bachata, le dan bachata. Y si están en México, les cantan sus mexicanadas. Y entonces, y si están en el Perú, le cantan sus guainitos. O sea, lo que la gente quiere escuchar, ya no se trata de adorar a Dios, sino el pueblo, la iglesia, se convierte en el enfoque de la adoración, ¿no? Hay que hacerlo para la iglesia. Uno de los predicadores que están hablando ahora es: no debes hablar más de 25 minutos porque la gente se cansa. No tienes que decir cosas muy duras porque la gente se asusta, ¿no? La prédica del domingo tiene que ser super light. Entonces así vas llenando tu iglesia. Yo no quiero tener una iglesia llena con ese tipo de gente. No me interesa tener una iglesia llena de ese tipo de gente. Porque la adoración se enfoca en Dios. Hemos dicho que el culto de adoración que nosotros hacemos es un culto para Dios. Como la gente cree todavía que el culto es para uno, entonces la gente, por ejemplo, viene a la iglesia para escuchar la prédica. O sea, yo vengo a la iglesia para escuchar la prédica. Si el que predica no es un superastro, no es un recarismático, no es un Dante Gebel, ¿no? Sino que es más pausado, más tranquilo, etc., entonces no vengo. Porque no vengo a adorar a Dios. Lo que yo vengo es que me adoren a mí. Es decir, que me den un mensaje bíblico que me guste, que me agrade, que sea entretenido. Yo vengo a la iglesia para satisfacer mis egoísmos personales. Y no vengo a la iglesia para adorar. Si entendiéramos esto, cambiaría aún nuestra forma de participar del culto. Porque si yo digo, hay un culto a las 3:30 de la tarde que lo hemos organizado para el Señor, y es el Señor el que va a ser glorificado porque lo estamos haciendo para Él. Así que te invitamos a participar de esto. Hay muchos factores que van a cambiar. La asistencia a la iglesia, la llegada a la iglesia, la salida de la iglesia. Porque el culto no es para nosotros. Todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Pero la gente no lo entiende así. Obviamente. Y por eso es que tenemos la gente de esta manera. O sea, la gente que te dice, por ejemplo, sí, yo entiendo el domingo, pero es que mira, ¿sabes? Se me apareció otra cosa, tengo otra cosa que hacer. Ahora, imagínate que fuera una reunión para mí, pues. ¿No? Claro. Entonces yo tengo una reunión, o estamos organizando una reunión para Irma.
Entonces le decimos a Irma, Irma, estamos organizando una reunión este domingo en la tarde para ti. ¿Ya? Hemos invitado a toda la gente, vamos a ir a tu casa, porque queremos hacer una reunión donde te vamos a homenajear a ti. ¿Ya? Entonces a las 3, vamos a hacerlo a las 3:30 de la tarde. Entonces a las 3:30 de la tarde, entonces Irma recibe la llamada telefónica de Rosa, diciéndole, ay, sabes que no puedo ir, tengo que hacer otra cosa. O estoy ocupada, o no puedo llegar, ¿no? Entonces ya automáticamente O simplemente no dice nada y no viene. sientes que hay un problema en el concepto. El concepto es, el culto tiene que estar centrado en el Señor. Y decíamos la semana pasada que inclusive las canciones, y hay canciones preciosas, pero que no le cantan a Dios, sino le cantan al hombre. O a las emociones, a los Y sentimientos. son canciones que las hemos cantado, o sea, no estoy diciendo que hay que dejarlas de lado, pero estoy diciendo que tenemos que hacer una reestructuración, ¿no? Y entonces cuando estamos cantando canciones de este tipo tenemos que pensar seriamente. Una canción preciosa, a mí me encanta. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué bueno por ti. Pero ¿es una canción de adoración? ¿A quién está adorando? Así mismo. Yo he decidido, es mi voluntad. Yo. ¿A quién está adorando? No está adorando a Dios, Canción yoyista. ¿no? Claro, este tipo de canciones ayudan también, o sea, no digo que Son no. testimonios. Pues. Son testimonios, son canciones que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios puede hacer en tu vida, pero no es una canción de adoración. Puede ser una canción de enseñanza, puede ser una canción de exhortación, de motivación, pero no es una canción de adoración. Porque la adoración, punto 1, está centrada en Dios. Todo lo hacemos por medio de Él y para Él. El culto es un momento en que los creyentes que aman a Dios se reúnen para adorar a Dios. Dios en su misericordia nos da la oportunidad de escuchar su palabra, porque a Él le plació, no por medio de la sabiduría humana, ni por medio de los milagros, como dice Corintios, sino por medio de la locura de la predicación. Se le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces Dios incluye como parte del culto la locura de la predicación para motivar, despertar, exhortar, animar, edificar a sus hijos. Pero el objetivo del culto no es la predicación. El objetivo del culto es la adoración a Dios. Entonces yo llego para adorar a Dios. Cuando cantamos, es para adorar a Dios. Mi corazón tiene que estar pensando, voy a adorar a Dios. Cuando oramos, cuando viene el momento de la oración, entonces entro en el momento de la oración a adorar a Dios. Cuando viene la palabra viene y yo estoy preparado para adorar a Dios con mi actitud de reverencia, de escuchar la palabra con atención, de aprender de ella. Entonces estoy adorando a Dios con mi actitud a la hora de escuchar la palabra. Y cuando viene la ofrenda, es otro momento de adoración. La ofrenda es una forma de adorar a Dios. Entonces, todo el culto en sí tiene que ser centrado en Dios y en adoración a Dios. Esto, si llegáramos a entender, si nuestra iglesia llegara a comprender esto, veríamos cómo la actitud de las personas cambiaría radicalmente. Cuando tú dices, el culto es mi tiempo de adorar a Dios. No voy para encontrarme con mis amiguitos, no voy para escuchar la prédica, a ver qué tal. No, también vamos para adorar a tener Dios. un momento de coinonía, ¿no? De compañerismo. Claro, pero todo eso es secundario. De contar lo que nos pasa. Todo eso es secundario. El objetivo principal de la adoración es Él. Él es el centro de nuestra adoración. ¿Ok? Entonces, si yo voy a adorar en espíritu y en verdad, punto 1, adorar en verdad significa adorar teniendo a Dios como centro de mi adoración. Punto 2. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5.
al 3 al 6. 3 al 6. Ahí te puedo decir. 20. Capítulo 20 del 3 al 6. Correcto. Dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El hombre, por la naturaleza caída que tenemos, somos propensos a la idolatría. Estaban en el desierto, habían visto el poder de Dios obrando, los milagros de Dios sacándolos de Egipto, y cuando Moisés se demoró un tiempito porque estaba en la montaña con el Señor, lo primero que se les ocurre es hacer un becerro. Ahora, lo hemos hablado de esto antes en la iglesia. Si tú tienes a Dios, que es el creador del universo, que la Biblia en Apocalipsis ni siquiera lo describe, dice es una luz, es como el arco iris, es como el brillo del jaspe, o sea, ese Dios creador del universo, tú le das una imagen de un becerro, o sea, de un animal, ¿no? Que, o sea, bien podrías haber utilizado un lagarto, ya está, ahí están tus dioses, ¿no? Un caballo, una vaca, un mono, ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto. La idolatría es un insulto a Dios en todas sus formas. Pero la idolatría, ¿en qué parte? ¿Qué es el principio de la idolatría? ¿Qué es el principio? ¿Cuál es de dónde, en qué se fundamenta? ¿En qué se fundamenta la idolatría? ¿Por qué el hombre busca la idolatría? Porque Tiene una queremos necesidad. tocar, Exacto. queremos ver. Exacto, ¿no? No Nuestros sentidos. tenemos la fe para creer en un Dios invisible. Entonces, como todos nosotros hemos sido creados para creer, todos creemos en forma natural, queremos todo el tiempo, ¿no? Tenemos esa necesidad. Tenemos esa necesidad, pero como no enfocamos nuestra fe en un Dios sobrenatural e invisible, la enfocamos muy fácilmente en objetos. Y cualquier objeto que yo pueda tocar puede ser motivo de adoración. Entonces ya estoy en el área de la idolatría. Cuando no solamente estamos hablando de imágenes, es decir, no solamente estamos hablando de la Virgencita y de San Pedrito y de Santo Toribio, no estamos hablando de eso nada más. Estamos hablando de cualquier objeto que utilices para adorar a Dios. Cualquier objeto que tú pones tu fe en ese objeto como una forma de llegar a Dios, ¿no? La patita de conejo, las piedras. Exactamente, ¿no? La patita de conejo, las piedras. Estaba viendo una serie en la televisión que se llama Viajeros. Se trata de una serie que habla de que el futuro, nuestro futuro, es un desastre. Pero ya en el futuro llegan a descubrir la manera de enviar conciencias al pasado. Entonces, como tienen registradas las muertes de la gente, Como gente en espíritu. de una persona que se está muriendo, está pronosticado su muerte, en el momento de su muerte, entonces del futuro le mandan Un la viajero. conciencia de otra persona que como viaja en el futuro
pero no viaja la persona, viaja solo la conciencia, ¿ya? Y entonces de esa manera llega mucha gente del futuro. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Pero hay una escena que me gustó mucho, que mandan a una científica. Y la científica ve a gente que estaban hablando acerca de las piedras mágicas que tenían energía, que esto, ¿no? Y la científica se queda mirando y dice, ya me había olvidado de cuán ignorantes éramos. Ya me había olvidado de cuán ignorantes éramos. Que una piedra tiene energía. Y se mete a matar risa. Y la gente se ofende, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo cualquier objeto para activar mi adoración, entonces ya estoy entrando en el terreno de la idolatría. Podría ser una persona también. Naturalmente. Claro. Hay gente Naturalmente, que idolatra pues a su pastor, a su marido. A su perrito. A El su pastor, perrito. este pastor el africano que él es tan espiritual que no toca el piso. No. Pero Él no toca el piso. Entonces, cuando él llega a la iglesia, Se echa ahí toda la gente se echa en el piso En el África. y hacen, por encima. hacen una alfombra de personas. Humana. Alfombra Claro, humana. y él camina por encima hasta que llega digamos, Qué Al barbaridad. altar. al altar que se supone que es santo, ¿no? Y cuando Pero- sale es igual, ¿no? Pero es una idolatría visible. Por ejemplo, hay idolatrías que no son visibles, Sí. que tú Idolatras crees el que te dinero. pueden llevar a Dios, por ejemplo, haciendo buenos actos. Y dices, es una forma de adoración a Dios. Es una Claro, forma claro. y estás haciendo muchas veces para tu propio Claro, ego, claro. para tu propia calmar tu Satisfacción. necesidad, tu propia Claro. satisfacción. Pero en este caso lo que estoy mencionando yo, me estoy enfocando en la parte, en los objetos, en ese fetichismo, ¿ya? Porque ese fetichismo ya está ahorita en la iglesia. O sea, ya está. En algunas iglesias saludables, eso no se ha metido. Pero en muchísimas iglesias con corte carismático pentecostal, ya está metido. Es decir, la escoba que barre la envidia de la casa, la flor que quita la codicia, ¿no es cierto? El billete que te habla. El billete que te habla, ¿no? Con un montón de cosas. El aceite ¿no? que te... El aceite de la unción, la harina que trae prosperidad, el chicle que sana, La pena mirar. el chicle que sana, la ¿no es cierto? bendita. Entonces, Nunca he visto todo este tipo de cosas que te las vende, porque yo te voy a vender unas velas que son ungidas para que tú las prendas en tu casa para que no entren los espíritus. Entonces todo eso es brujería, todo eso es brujería. O como la iglesia Fetichismo, católica, el agua claro. bendita. Todo eso, y todo todas eso. esas cosas. Entonces, punto 2, la verdadera adoración nunca utiliza de objetos como medio de adorar. ¿Ok? Si uno está en una iglesia y ustedes ven que hay algo, te están vendiendo alguito, ¿no? Y entonces tú ya sabes que, ya fue. No, que esta es la velita para acá, que esto lo pones en tu puerta, que lo cuelgas, que este es el cuadrito que te protege. Ya estás hablando de idolatría, ya te sales de esa iglesia de inmediato. Punto 2. ¿Ya? objetos. Muy bien. Punto 3. 1 Corintios 14:40. Primera de Corintios 14:40. Dice. ¿Todo 40? 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Perfecto. Yo les he contado que hace un tiempo atrás estábamos discutiendo en el internet con el pastor cibernético, y el pastor cibernético, estuvimos hablando acerca del desorden dentro de las iglesias. Hay un pastor cibernético. ¿no? Claro, Así se hay de llama. todo, hay pastores, profetas, apóstoles cibernéticos, todos. Y entonces yo agarro y en medio de la discusión, yo le estoy discutiendo
sobre el orden, y le cito este texto y le digo, acá la Biblia dice que hay que hacerlo todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque el universo no es caos. Las leyes que Dios ha dado en el universo permiten que el universo sobreviva. Y por eso es que cuando tú ves la naturaleza, dices, impresionante. Cómo la naturaleza tiene un orden de las cosas para que la naturaleza pueda sobrevivir. Hay un orden, ¿no? Entonces, la armonía, el orden, es una característica de Dios. El caos y la confusión es una característica del diablo. Entonces yo le dije a él, basado en esta explicación, le dije, por eso es que la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y como esta gente tiene esta capacidad de distorsionar la Biblia a su antojo, agarra y me dice, ¿y tú qué te crees? ¿Dios? Y si ese es el orden de Dios, ¿tú qué sabes? Y ahí sí, ya llegué a mi nivel. Le salió la Atahualpa. Llegué a mi nivel, ¿no? Yo le dije, a ver, vamos a entendernos. Posible. La Biblia es inspirada por Dios. Y cuando la Biblia inspirada por Dios escribe la palabra orden, tú vas al diccionario y te dice qué cosa es orden. Pero como tú quieres desobedecer la escritura, entonces agarras esa palabra que significa orden y la interpretas y dices, no, el orden de Dios es desorden. Entonces así justificas tu acto. ¿Entienden? Hay iglesias donde la confusión es tal, porque te dicen así, hermanos, oremos todos a una voz. Y todo el mundo se pone a gritar. Todo el mundo se pone a gritar, todo el mundo ora. Claro. Y unos oran en lenguas, el otro en castellano, y todo el mundo grita, y una vieja tiembla, y el otro hace como serpiente, y el otro se revuelca en el piso, ¿no? Pero es la forma de orar. Ajá. Espontaneidad. Entonces nosotros decimos, hágase todo Libre simplemente con espíritu. orden. Y entonces esta gente que está torciendo la Biblia, agarra y te dice, no apagues el espíritu. Dale libertad al espíritu, no apagues el espíritu, ¿no? Ya tú eres el malo de la película. Entonces, si vamos a orar, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad significa hágase todo decentemente y con orden. Hay un texto en 1 Corintios 14, versículo 32 y 33. Y no se dejen confundir. Si ustedes van a una iglesia y ustedes ven ese desorden, ese griterío, ¿no? Salgo corriendo. Y te dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo, te están mintiendo, te están engañando. Las manifestaciones del Espíritu Santo son en orden. El mismo Pablo dice, si hablan en lenguas, que sea uno, a lo más dos, y por orden, y uno interprete. Exacto. Si no hay intérprete, Está clarísimo, ¿no? Pero nuevamente estas personas utilizan su técnica para torcer la Biblia, y entonces me dijeron, tú te refieres al don de lenguas en público, pero no en privado. Y yo dije, ¿de dónde sacaste todo eso? Sí. Hace años que leo la Biblia, nunca encontré que el don de lenguas público es el don de lenguas privado, pero la manejan la escritura para poder hacer sus teorías. Fundamentar sus En la sus parte errores. donde se manifiesta el Espíritu y a los apóstoles y empiezan a hablar en diferentes lenguas. Parece Pentecostés, ¿no? pero Sí. ellos hablaban Donde en decían lenguas. están borrachos. Claro. Ellos hablaban en las Pentecostés. diferentes Claro. lenguas que existentes para que Exacto. todos los que estaban ahí entiendan lo que estaban A hablando. mí cuando yo Claro, recién... pero de Hablar en lenguas a afuera, otra ¿no? Se veía como que estuviesen borrachos. Pero me invitaron cuando yo llegué a Suiza a dar una charla sobre ese tema, y les dije que durante años hemos sido engañados, que nos han enseñado que en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que los apóstoles comenzaron a hablar en diversas lenguas y que ese fue el primer milagro del Espíritu Santo. No es así. El primer milagro del Espíritu Santo fue la evangelización de los oyentes en su lengua materna. Ese fue el milagro. Ellos hablaban lenguas maternas. Ellos comenzaban a hablar la lengua materna de los oyentes. Entonces ellos comenzaron a escuchar
¿Y por qué escuchaban varios? Porque habían personas de todas las culturas. Entonces cada uno escuchaba en su idioma. Por eso es que ellos hablaban así. Pero dame un solo caso más. En toda la Biblia, donde todo el mundo haya estado hablando al mismo tiempo y haya sido un jolgorio. Y esto es importante. Esto es importante porque esto lo utilizan estas personas en estas iglesias para tratar de demostrar el desorden. Justificar su desorden. Justificar su desorden. Vamos a leer el pasaje de acá. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14, versículo 32 al 33. Bien. Hasta ahora vamos 3 puntos. Punto 1. La adoración se centra en Dios. Es para Dios. Sí. Punto 2. Nada, ningún tipo de objeto objetos. me debe servir para la adoración. Punto 3. Orden. Orden. Punto 4. Un ratito. Si no me desordeno. Muy bien. Si no me desordeno. Ya, punto 4. Punto 4. Romanos capítulo 12, versículo 1. 1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un sacrificio vivo, nos presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, la adoración es un acto de rendición. La adoración es un acto de humildad, es un acto de sujeción. Tú presentas en sacrificio. ¿Qué significaba eso? Vamos a la imagen. Estaban los sacerdotes, venía la gente diciendo, vengo a traer un sacrificio para Dios, mi ofrenda. Yo traigo mi corderito, mis tórtalas, yo traigo mi vaquita, ¿no? Acá está. ¿Y qué haces? Lo entregas. Porque el sacerdote lo va a matar. ¿Entienden eso? El sacerdote va a sacrificar, va a matar ese cordero. Cuando Pablo dice en Romanos 12 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, esa es la actitud de la adoración. La actitud de la oración es, yo llego y me presento delante de Dios en un acto de humildad, rendición y sujeción absoluta. ¿Ya? ¿Está claro? Acto de humildad. Acto de humildad, rendición y sujeción. Salmo 51, 17. Léelo, por favor. Salmo 51. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque yo no puedo adorar a Dios poniéndole a Dios condiciones. No podemos acercarnos a Dios a reclamar o a exigir nada, porque Él es soberano y nosotros somos las ovejas del prado. ¿Ok? Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, vamos a leer Santiago 4, 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17.
Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, estamos hablando de jactancias y de soberbias, ¿no? Así como le llama Pablo. Jactancias y soberbias. ¿De qué está hablando? Está hablando de aquella gente que dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, vamos a traficar, vamos a ganar, ¿no? Y Pablo le dice, cuando no sabes lo que será mañana. En lugar de esto, deberíamos decir, Si Dios quiere. si el Señor quiere, iremos y haremos esto o aquello. Yo no sé qué Biblia lee esta gente, pero cuando tú agarras y le dices a Dios, nosotros declaramos que Dios va. Sí. Yo confieso que el Señor va. Es literalmente una soberbia y una jactancia porque tú te la estás dando de controlador de la voluntad de Dios. Y lo mencioné la semana pasada ya un par de veces, esta cantante Cristín Di Clario que canta muy bonito, pero que se fue de cara con la muerte de Julio Melgar. No aceptaremos un no por respuesta, le dijo a Dios en su oración. Orando, dijo, no aceptaremos un no por respuesta. Se murió al día siguiente. Entonces Dios se murió de miedo. Se murió de miedo. ¿Y sabes qué cosa le dijo? No, se muere. Y se murió. Entonces, imagínate esa jactancia. No aceptaremos un no por respuesta. ¿Quién le está diciendo? Ese polvito de gente que vive en la tierra, al creador del universo. No aceptaremos un no por respuesta. Cuando la adoración parte de una actitud, de un corazón contrito, humillado, rendido. Señor, si es tu voluntad, Señor, si es para tu gloria, Señor, si es tu gracia. Eso es importantísimo, es importantísimo. ¿De dónde proviene esta actitud de esta gente? De los últimos años. Ustedes que han conocido al Señor en estos años cercanos, digamos, no han visto el cambio doctrinal que ha habido. Nosotros los que venimos con años hemos visto cómo la doctrina ha ido cambiando. Del siglo pasado. Así es. Estamos hablando de los años... Mediados del siglo pasado. Estamos hablando de los años 70 en adelante. Ya empezó a meterse la herejía. ¿Y qué pasó? Y les explico cómo fue el proceso. El proceso fue muy simple. En ese tiempo, los pastores, las iglesias evangélicas, todo, se movían en base a concilios. Habían concilios, la junta directiva y todo eso. Entonces, cuando aparecía una oveja descarriada que quería abrir su iglesita por algún lado, todo el mundo, como estaba coordinado, cerrado, no tenía chance. Ahí quedaba y desaparecía, ¿no? Pero con el movimiento carismático pasó lo siguiente. El movimiento carismático se inicia en la iglesia católica. En el Perú fue en la iglesia católica. La iglesia católica empieza la renovación carismática y empiezan a brotar grupos carismáticos en las diferentes parroquias, iglesias, ¿no? Los maristas, los salesianos, entonces los colegios, por ejemplo, ¿no? El carmelitas, o sea, todos los que eran colegios católicos, comienzan a tener grupos carismáticos. Comienzan a crecer los grupos carismáticos, comienzan a crecer. Y los grupos carismáticos se vuelven fuertes, porque los sacerdotes que les enseñaban la Biblia. Yo he predicado en grupos carismáticos, los sacerdotes me llamaban, los curas me llamaban. Carlos, tenemos un campamento de jóvenes con el grupo Maristas del Callao. Vamos, tú les hablas. Y yo me iba al campamento de jóvenes con ellos. Y les predicamos a Cristo, pero así directo. Y los jóvenes conocían a Cristo y todo. Estos sacerdotes,
comenzaron a tener demasiada influencia en la Iglesia Católica. Los otros sacerdotes del corte antiguo se pusieron celosos. Y entonces hicieron cargamontón. Y un día agarraron a todos los sacerdotes carismáticos que conocían al Señor, los agarraron y los mandaron de regreso a Roma. A todos. Y los tradicionales, los antiguos, se quedaron a cargo. Y lo primero que hicieron, muchos de ellos, era, por ejemplo, en el Carmelitas, ahí junto al Chanjón, de repente llegó la gente que ya estaba leyendo la Biblia, habían estudios bíblicos, habían grupos de alabanza y todo. De repente entraron y ¡bum! Una imagen de una virgen gigantesca en la puerta. Y el cura, ahora cada vez que entremos vamos a rezar un Ave María, vamos a rezar esto. Pero ellos ya habían conocido al Señor de verdad. Mucha esta gente conoció al Señor de verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Se fueron. Dijeron, ya no es nuestra iglesia. Porque el cura comenzó a volver a lo tradicional. Nuevamente, ustedes dijeron, no, eso no está en la Biblia. Comenzó a haber un conflicto entre los grupos carismáticos católicos y la iglesia católica tradicional. Estos grupos carismáticos católicos deciden salirse de la iglesia católica. Pero eran católicos. Su corazoncito era católico. Entonces ellos no querían meterse en las iglesias evangélicas. Uno de ellos se metió a las iglesias evangélicas y ahora son miembros de las iglesias evangélicas. Pero el otro grupo, cuyo corazoncito era católico, dijo, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Y ahí fue cuando llegaron esta gente de Estados Unidos y le dijeron, acá estamos, nosotros. Y son toda esta gente del movimiento profético, el movimiento de fe, el movimiento palabra de fe, todo ese tipo de la superfe, ¿no? El movimiento de la superfe. Entonces ellos llegaron y dijeron, acá estamos nosotros, libres, vamos a formar con ustedes, no somos ni evangélicos, no nos vamos a llamar iglesia, no vamos a ser iglesia católica, vamos a ser comunidad. Comunidad cristiana, Vista Alegre, comunidad cristiana, Agua Viva, comunidad cristiana. Y entonces esta gente se independizó de la iglesia. Y comenzaron a torcer la Biblia, porque antes no podían haberlo hecho. Comenzaron a torcer la doctrina, comenzaron a cambiar la doctrina. Y la doctrina que antes estaba enfocada en Dios, se convirtió en doctrina enfocada en el hombre. Tú tienes el poder en tu boca. Dios te ha dado la autoridad. Tú eres su hijo, tú eres ungido, tú eres el apóstol, tú traes el mensaje. Y comenzó a crecer el ego de esta gente, ¿no? Y todas estas cosas ahora han llegado a lo que conocemos hoy. Que ellos en el fondo de su corazón creen que Dios ha dejado y cedido su poder y su soberanía para que nosotros, sus superhijos, tenemos el poder y el control. Y por eso esa gente cuando ora, declara, confiesa, reclama, porque ellos creen que Dios les ha dado el poder. ¿Ok? Porque el poder está, porque hay un versículo que dice que el poder está en tu boca, algo así. Sí, el poder es en tu boca. No, lo que dice es que la boca tiene poder para sanar, dar vida o matar. Se han cogido de ese pedacito. Que es una interpretación incorrecta, porque ese texto lo que quiere decir es que literalmente la boca es una herramienta de bondad o de maldad. Exacto. No que tienes el poder, sino que puedes causar daño o puedes traer vida. Puedes matar con la boca. Bien, entonces, punto 4. La adoración es un acto de rendición, de humildad y de sujeción. Y yo no puedo estar para ponerle a Dios condiciones. Ya, Dios, contéstame, voy a contar hasta 3, ¿ya? ¿No? Pero bueno. Imagínate. Y no estoy para poner condiciones ni reclamar nada, sino siempre oramos de acuerdo a lo que enseña Santiago. Si el Señor quiere, viviremos y haremos. Señor, sánale, si tú quieres. Señor, respóndenos. Habla, o sea, mira nuestras peticiones. Cuando tú Y quieras. si tú quieras, cuando tú quieras, ¿no? Y el punto 5. La adoración verdadera siempre proviene de un corazón santo. La adoración verdadera siempre proviene
de un corazón santo. La única oración que Dios acepta de nosotros si estamos en pecado es la de arrepentimiento. Tratar de adorar a Dios estando en pecado es repulsión al corazón de Dios. Porque hay hipocresía. Porque le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres santo, tú eres grande, tú eres justo, yo estoy en pecado. Pero no importa, igual te quiero adorar. Y esto es una cosa interesante. Algunos piensan que como Dios es misericordioso, cuando ve nuestro pecado, siente lástima y compasión. Y la verdad es que cuando Dios ve nuestro pecado, siente asco, porque Él es santo. Y cuando ve nuestro pecado, o sea, obviamente ve en lo que hemos caído, ¿no? Una oración que proviene de una situación así en pecado no llega al trono de Dios. Dios está esperando tu arrepentimiento. Y vamos a leer ese texto en Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 20. Isaías 1, 10 al 20. Me toca. A mí. ¿Tú lo leíste? No, acá me toca. Ay, pues, Lucy. Quiero leer. 1 del 10 al 20. Príncipes. Uno, ¿no? Príncipes de Sodoma, ahí la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, miren a quién está hablando. A Sodoma y Sodoma y Gomorra. Ok, sigamos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Para pisotear mis atrios. Pisotear. igual pisotear. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Al convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ahí vamos a hacer una pausa. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo acá Dios? Claro. Sodoma y Gomorra, y sabemos que era, de ahí viene la palabra sodomita, cuando hablamos de los homosexuales, o de las lesbianas, los que han degenerado, ¿no? De Sodoma y Gomorra. Esta gente estaba viviendo una corrupción, pero no dejaban de celebrar sus De fiestas. hacer sus sacrificios. Sus ritos ya eran. No dejaban de hacer sus sacrificios, no dejaban de hacer sus fiestas solemnes, Sus oraciones. sus oraciones. Pero estaban en pecado, o sea, estaban viviendo en pecado, pero igual seguían haciendo. Claro. Ahora, yo quiero que noten ustedes, miren las palabras que dice Dios. ¿Ah? Por ejemplo, dice, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Escuchen bien, hastiado. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué cosa es una persona hastiada? ¿Cómo estás hastiada? Harta. Ya, es cuando has comido tanto, estás hastiado. Y te dicen, cómete un poquito más, te da náuseas, ¿no? Miren lo que dice después, versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios, para pisotear mis atrios. ¿Quién pide eso? ¿Quién te ha dicho ¿Qué que lo está hagas? pidiendo? ¿Quién ¿No? te ha pedido que vengas en esas condiciones? No me traiga más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La Biblia dice que las oraciones de los santos es incienso delante de Dios. Claro, entonces las oraciones. Nuestras oraciones son incienso delante de Dios. Y las oraciones de esta gente eran abominación, ¿no? Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. Ya no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, o sea, cansadas, pesadas, ¿no? Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora, esto es así de relación a Dios, a la adoración. Eso mismo estará diciendo del mundo actual. Así es. Claro, de los religiosos, La gente Claro. que sale a pasear 20%. sus imágenes, la gente que sale a su idolatría, la gente que celebran cultos, asisten a la iglesia y están en pecado. Y nosotros tenemos el concepto de que Dios nos está mirando y dice, pobrecito, Que Dios es débil, amor y lo va a perdonar tan todo. débil, que mira, está cayendo, pero por lo menos viene a adorar. Así no es. Así no es. Pues, ¿no? Él dice que yo estoy en pecado, estoy haciendo mi oración, mi adoración. ¿Y qué hace Dios? Está hastiado. Asqueado. Quita, Mira para quita otro lado. sus ojos. No Con quiere la saber. cabeza ¿Cómo de la puedes? cara. ¿Cómo te atreves a adorarme cuando estás así? Ahora, lee lo siguiente. El versículo 16. 16 en adelante. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Arrepentimiento. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pues hay un cambio de actitud en mi corazón. Sigue. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Ok, antes que nada, arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de actitud. O sea, ¿estás en pecado? ¿Has caído? Sí, ok. Deja el pecado. Déjalo. Ven a adorarme, pero con una actitud real de que quieres abandonar el pecado. Entonces, si tus pecados fueren como la blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces mi adoración tiene que basarse en eso. Yo lo prometí hace años y lo sigo contando porque creo que es correcto que la gente lo sepa. Se llamaba Juan Capurro, el pastor de... ¿qué? Agua Viva, ¿no era? El de Agua Viva. Agua Viva. Este pastor era tan inmoral que se escapó con la esposa de un amigo mío. Y la esposa también se puso. La esposa fue con él. ¿De qué habla? Juan Capurro tenía su esposa. Claro, dejó a su esposa, Juan dejó a su esposa y sus dos hijas y se fue con la esposa del otro pastor. Pero lo más asqueroso de todo era que tiempo después, cuando salió a luz todo el pecado y toda la podredumbre, él estaba fornicando, tenía adulterio en la oficina pastoral antes de entrar a predicar. Qué horror. Antes de entrar a predicar. Después se fue a Estados Unidos
y quiso formar una iglesia ya que se llamaba la Iglesia de la Restauración, porque Dios restaura, ¿me entienden? Porque Dios restaura, Dios perdona y restaura. O sea, arruinó su matrimonio, arruinó al otro matrimonio, y claro, ya pasó, ¿no es cierto? Ya se arrepintieron. Si ahora se arrepintieron, ¿Y siguen juntos? siguen juntos, claro. Hasta ahora siguen juntos. Ahora se dedican a la inmobiliaria. Claro, en un principio quisieron armar una iglesia, no le tienen- funcionó y ahora quieren hacer un inmobiliario. O sea, Se dedican el principio de la adoración es la santidad. Si yo estoy mal, si estoy en pecado y llego a la adoración, yo tengo que llegar con el espíritu quebrantado, con el espíritu humillado y pedirle al Señor perdón para que mi adoración pueda llegar delante de su trono. Si no, es mejor callarme. Pero eso es un proceso. ¿Qué cosa? Cuando tú dices, ¿para qué vienen a la iglesia si están en pecado y no sé qué? Hay mucha gente que si no iría a la iglesia, si dejaría no de ir a la usaría. iglesia, Sería ¿cómo se peor. restauraría? Ah, claro, No, claro, claro, claro. que es un proceso. La iglesia siempre está abierta Solo para que el vengan, Espíritu claro. Santo les puede Claro. dar el convencimiento. La iglesia siempre está abierta para que vengan. Solamente quiero que sepan ellos cómo ve Dios su adoración. Cuando, siendo conscientes de su pecado, no se arrepienten y siguen el mismo pecado. Claro, pero hay gente que no conoce la palabra, que comete pecados que en realidad no es consciente de que está pecando. Pero si tú a sabiendas de lo haces y vas el domingo y alabaré, ya es una burla. Pues, Entonces, bueno, hemos visto 5 principios de la palabra de Dios que nos dicen cuál es el marco, el contexto De la adoración. de la adoración. Punto 1, se centra En Dios. Segundo, no tiene ningún tipo de objetos. Nada de idolatría. Exacto. Tercero, En orden. orden. Cuarto, Corazón. Dar bendición, Bendición, sujeción. Corazón exacto, contrito, sometimiento, arrepentido. humildad, sujeción. Y el punto 5, Verdad. Arrepentimiento. santidad. Santidad. Santidad, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a Juan. Recién. Claro, ya no hay batería. Sí, sí, pero vamos a hacerlo rápido. Vámonos a Juan, versículos 25 y 26. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Pero si ¿Ya se puede ir la pobrecita samaritana a su casa? Todavía. Pero si eso es el Creo 42, que no va a estamos en el alcanzar. 26. Creo que no va a Te alcanzar. explayas demasiado. Bien. Faltan como Ok, de 25 y 26. ¿A quién le toca leer? a Lucy. Cólera, dice a mí. Dice, ya. Vamos. Ay, estoy en Isaías. Un poquito lejos de Juan. 4, 25, 26. Faltan 16 versículos para terminar la historia de la mujer samaritana. Por lo menos di, y la despidió a la samaritana y se fue a su casa. Es que no se Se fue. fue a su casa. No, se, no se fue. se puede pregonar por todos lados lo que Sí. le pasó con él. Son 4. 4, 25 y 26. Sí, 4. 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Él reconoce en forma directa, clara y tácita: yo soy el Mesías que estaba esperando. ¿Ya? Y la semana pasada les dije cómo había ascendido. De un judío pidiéndole agua, en el versículo 19 la mujer dijo: tú eres profeta, y ahora dice Mesías. O sea, pasó de un judío pidiendo agua, profeta, a Mesías, ¿no? Y al final Salvador. va a ser llamado el Salvador del mundo. Ahora, ¿cuál es el tema de todo esto de la samaritana? Dijimos, el tema de la samaritana era Evangelización. la evangelización. Producir situaciones para evangelizar. Porque en el versículo 27 comienza diciendo... Entonces vinieron. ¿Leo? sí, léete sí, sí. El 27 hasta dónde. Lee hasta el 31. Wow. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo
¿Qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían: Rabí, come. Muy bien. Bueno, ya se fue la mujer. La mujer samaritana Ya terminó. dejó su cántaro y fue a la ciudad a decirle a los hombres. O sea, ¿ese fue su trabajo? Sí. Ahora, en el versículo 32 empieza 3 viernes para que... el tema central del pasaje. O sea, la mujer samaritana es el tema secundario. El tema principal es la evangelización. Cómo Jesucristo produce una situación para evangelizar. Por eso en el versículo 32 Él les dijo, o sea, ellos le preguntan, le dicen: Rabí, come. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían entre sí: ¿que le habrán traído a alguien de comer? ¿No? Y Jesús le contesta y le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La pregunta es: ¿qué es la voluntad del que lo envió y que acabe su obra? O sea, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. ¿Cuál es la voluntad del que me envió y cuál es la obra que tengo que hacer? Y el versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega, para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay gente que evangelizar. Exacto. Entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Pero ustedes no están diciendo que los campos están blancos para la siega. Pues alcen los ojos, los campos están blancos para la siega. Esa era la voluntad de Dios y la obra que Dios le había mandado hacer a Jesucristo, que era evangelizar. Es decir, ir y recoger, ¿no?, las almas, ¿no?, salvar las almas. Entonces, el tema de la samaritana gira alrededor de cómo Jesucristo produce una situación para evangelizar. Dame de beber. Solamente con esa pregunta. Dame de beber. Y empezó la cadena, ¿no? Pero no tienes con qué sacarla. Pero si tú me pedirías, yo te daría agua viva. Y tipo, pero eres profeta, ¿no? Pero eres el Cristo, eres el Mesías. O sea, cómo toda la conversación Jesucristo la va llevando para evangelizar. Y cómo nosotros deberíamos producir esas circunstancias también. Cómo nosotros no deberíamos esperar a que nos caiga del cielo la posibilidad de evangelizar. Nosotros podríamos producir circunstancias para evangelizar. Y el resultado siempre está en las manos de Dios. No está en mis manos. Yo puedo organizar un lonchecito y voy a invitar a mis amigas, las que no son creyentes. Y voy a invitar al pastor o a alguien que venga a traer un mensaje, un pensamiento, una reflexión, para soltarlo nomás, para que se produzca, se arranque, se inicie, se motive una conversación posterior que lleve para evangelizar a estas personas. Jesucristo va a decir después, más adelante, dice, esto es muy interesante, ¿eh? Dice, versículo 36. Juan 4:36. Sí, 36 a 38. ¿A quién le toca? A mí. Y el que y el que siga, y el que ciegue recibe está muy mal. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Y esto está hablando acá? Nos está hablando de la siembra De y la cosecha. cosecha. Y nos dice que el que ciega recibe salario. ¿Ya? Es decir, el que ciega se gana el premio, ¿no? Y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra
se goce juntamente con el que ciega. ¿Mm? Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo que Jesucristo está diciendo es que la cosecha de las almas nunca es el resultado de una sola persona. De que hay un montón de factores. Hay gente que va sembrando y el que cosecha se lleva los honores. ¿No? El que cosecha se lleva los honores. Es un proceso, como decía Claro. Tania, es un proceso. El otro día me invitaron a una reunión de pastores en Árao, en Zúrich. Entonces me voy a la reunión y me habían invitado a un montón de gente internacional. Y la gente podía traer algunos invitados. Algunos trajeron invitados que no eran pastores. Yo estoy entrando y sale una chica, se para en la puerta, me agarra del brazo y le dice a su pastor, con él me convertí. Ah, sí. Mire, ¿Quién qué era? lindo. Sí, ¿Y quién era? Galú. Ah, Galú. Entonces yo le digo, ¿y tú qué haces acá? No, que estoy en la iglesia aquí, no sé qué, el pastor me dijo para venir, lo he acompañado. Pero de arranque le digo, con él me convertí, ¿no? Entonces yo me llevo la gloria. Pero claro. Pero proceso. detrás de mí, o sea, O antes que tú. antes que Galú se convirtiera, estuvimos orando por ella porque ella estaba enferma en el hospital, estuvo a punto de morirse. En coma Sí. estuvo. ¿No? Estuvo a punto de morirse. Y yo me acuerdo que estuvimos orando por ella y ustedes iban a visitarla, ustedes le hablaron. Y probablemente ella llegó a la iglesia y escuchó la predica y se convirtió. Pero Ya ustedes el sembraron. terreno se había removido ya. Yo cegué, pero ustedes sembraron. Entonces lo que Jesucristo dice, aquí es una ley así. La ley es de la siembra y la cosecha. Algunos van sembrando. Algunos van sembrando. El que ciega se lleva el premio, se lleva el salario. Claro. ¿No? ¿Pero por qué? Y esta parte me gusta mucho, dice, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque nosotros dejamos la palabra sembrada muchas veces y son otros los que van a cosechar. No importa, ¿no? Porque no estamos en competencia, no se trata cuántas almas gano yo, cuántas veces van a decir mi nombre, cuántas veces Lo tú, no importante es importa. sembrar. Exactamente, nosotros vamos sembrando la palabra y de repente te encuentras con gente que ha sido sembrada por otro y a ti te toca cosechar. Y habrá gente que será cegada por otro y que en algún momento dirán, sí, yo conocí al Señor, pero mucho antes, Mónica, una amiga allá en Suiza, me habló. Pero en ese momento no era el momento, ¿no? Claro. Entonces, el tema de este pasaje de la samaritana, era cómo Jesucristo produce esta oportunidad de evangelización por medio de una simple pregunta: dame de beber. Y ojalá nosotros tengamos en el corazón la misma carga para pensar qué puedo hacer, cómo puedo producir oportunidades para que otras personas conozcan al Señor. Vamos terminando. Versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea, en este caso la mujer se convierte en el primer instrumento de evangelización. Ahora, ¿cómo evangelizaba ella? Solo contando su testimonio. ¿Qué es lo que nosotros... Empezó al toque a evangelizar. Claro, ¿no? Solamente contando nuestro testimonio, ya estamos evangelizando. Muy bien. Y luego dice, entonces, porque ella decía, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchos creyeron por la palabra de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ahora miren lo que dice, con eso terminamos esta parte. En realidad no vamos a terminar el capítulo 4, pero cuando regresemos, hacemos Jesús sana al hijo de un noble. Si Dios, Si Dios Si quiere. Dios lo quiere. El versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído
y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y este es el objetivo de nosotros cuando llevamos a una persona al Señor. Que en un primer inicio, una persona que conoce al Señor recién, se pega mucho a nosotros. Porque tú le llevaste la palabra, tú le enseñaste al principio, etc. Pero ¿cuál es el objetivo? Que cada persona aprenda a recibir del Señor directamente. Por eso es importante enseñarle a la gente a hacer su tiempo devocional. Hoy día me escribe una amiga de Lima, contándome cómo está la situación política y lo que está saliendo en la televisión y que no sabe por quién votar y no sé qué más. Y estamos conversando un poquito sobre eso y entonces agarra y me dice, pero tengo que agradecerte un montón por el Salmo 55. No te imaginas cómo me ha hecho recordar, y me comenzó a contar cómo el Salmo le había recordado su época cuando recién conoció al Señor y una situación en la que pasó y fue este Salmo el que le ayudó, etcétera, ¿no sé? Entonces el tiempo devocional es eso, la oportunidad de que Dios te hable a ti directamente. Y ese es el objetivo que nos enseña esta gente. La mujer llegó, le dio el testimonio. Ellos la escucharon y creyeron por medio de la mujer, pero luego se encontraron directamente con Jesús y Jesús comenzó a evangelizarlos directamente. Y ellos entonces comienzan a decir, ahora ya no creemos solamente por lo que ella nos dijo, sino porque nosotros mismos te hemos escuchado. Así que oremos para que la gente aprenda eso, ¿no? Hay muy poca gente que sabe estudiar la palabra por sí mismo. La mayoría de personas está acostumbrada a tener este tipo de estudios y tener el material diluido. Pero muy poca gente sabe sacar alimento de la palabra por sí mismo. Entonces, ojalá nosotros aprendamos eso. ¿Alguna pregunta? Ahora ya terminamos con la samaritana, ¿ya? Lo logramos. ¿Lo logramos? Bueno, vamos a orar para terminar el tema de la samaritana. Señor, gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por esta historia, cómo Jesús produce esta oportunidad de evangelizar y lleva a esta mujer a una real conversión. Cómo la utilizó después para evangelizar a otros. Ayúdanos, oh Dios, a entender que nosotros podemos ser también instrumentos así. Cómo producir estas oportunidades para que otras personas escuchen el Evangelio. De la labor te encargas tú. De repente nosotros solamente producimos la oportunidad, pero el Evangelio lo traerás tú y tu Espíritu Santo será el que convence, el que convierte, el que llama. Ayúdanos, oh Dios, a entenderlo. Gracias por este estudio, Señor, de los viernes. Permítenos seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, señoras y señores, nos vemos el domingo. Así es. Y después, Un mesecito.